traemos acerca de el conocimiento de Dios. Ya avanzamos al mensaje número 19 del conocimiento de Dios. Hemos venido hablando últimamente acerca de la justicia de Dios, luego hablábamos acerca de la ira de Dios, y les dije hace 8 días que es importante tocar este tema de Dios el juez. Vamos a hablar hoy de Dios el juez. Y estos 3 temas van unidos, van muy mezclados. Es decir, todos los atributos de Dios van unidos, hacen parte de un solo Dios. Pero estos 3 tocan con una parte de ese carácter de Dios, el hecho de que Dios es el legislador, por lo tanto Él ha dado una ley, sobre todo la ley moral para nosotros, resumida en los 10 mandamientos, y debido a esa ley, entonces, Él es el juez, y Él va a establecer un juicio. Entonces, habíamos hablado del juicio de Dios. Y obviamente que por Él ser el legislador y ser el juez, y por la ley ser de Él, entonces Él se va a airar, llevamos 8 días, contra todos aquellos que quebrantan su ley. Es muy importante que entendamos eso. Entonces hoy vamos a hablar, como para redondear esa parte del juicio de Dios, de la ira de Dios. Entonces vamos a hablar de Dios el juez. Dios el juez sería. Entonces Dios es el legislador de su ley, y Él va a demandar de esa ley obediencia con sus respectivas consecuencias. Es lo mismo que le dice a Adán y Eva en el huerto. Le dice: de todo árbol puede comer, menos de este. Si come de este árbol va a tener consecuencias, es decir, va a llegar la muerte. Entonces es lo mismo hoy día. Dios nos ha dejado sus leyes, nos ha dejado su ley, y bueno, decimos su ley, pero son sus leyes, y entonces Él se va a airar contra aquellos, obviamente, que no van a atender a su ley o a sus leyes. Él va a demandar obediencia. Vamos a mirar Santiago 2.12. Santiago 2.12. Ese versículo nomás para mostrar un aspecto aquí dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Note, habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y es impresionante que diga la ley de la libertad, ¿no? Porque la gente siempre piensa la ley esclaviza, pero es que cuando habla de la ley de la libertad, le está hablando a creyentes que fuimos libres de la esclavitud de la ley, hermanos, pero no de la ley. Fuimos libres de la maldición de la ley, pero no de la ley. De hecho, la misma Biblia registra que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no son gravosos. Son gravosos para aquellas personas que no son regeneradas, porque ellos no tienen la capacidad ni la motivación para poder obedecer la ley. Pero nosotros, los regenerados, tenemos la capacidad, la motivación, y además tenemos a nuestro gran ayudador, el Espíritu Santo, para cumplir la ley. Entonces, por eso se habla de la ley de la libertad. Y obviamente la Biblia dice entonces acá que nosotros vamos a ser juzgados, claramente dice así: habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es decir, hay una ley que nos va a juzgar a nosotros los creyentes, como va a juzgar también a los inconversos, a los impíos. Ahora, cuando hablamos de un juez, usted dice: pero ¿quién es un juez? ¿Cuál es el papel de un juez? Bueno, un juez es el que dictamina un veredicto final de condena, ¿no? Pero este juez, para poder dar ese veredicto, él tiene que sujetarse a unas leyes, es decir, él debe conocer unas leyes para poder llevar a cabo un veredicto y luego entregar a esa persona a una consecuencia, es decir, a una condenación sería. O lo condena o lo absuelve, ¿no? Él es lo que dice el juez. Ahora, el juez no es el inventor de la ley. En este caso, las leyes, hablando en términos naturales, las hacen los gobiernos, los jueces. Lo que tienen que hacer es conocer esa ley y aplicar la ley debidamente, y eso es justicia, ¿no? Y obviamente cuando hay una consecuencia, en este caso de enviar a la cárcel, a prisión a una persona,
porque incumplió la ley y el juez lo dictaminó, realmente el juez ni es el autor de la ley ni el juez es el que condena, sino que hay otros entes que son los que van a aplicar en este caso la condenación. En el caso de Dios, y esto es impresionante porque Dios es el legislador, Dios es el autor de la ley, Dios es el juez de su misma ley y Dios es el mismo que va a condenar y va a aplicar juicio. Así que, hermanos, nadie puede pagarle a Dios como hoy día le pueden pagar a un juez. Nadie puede pasar por alto la ley porque es la ley del mismo Dios que es el juez. Ni nadie puede, porque el juez puede dar un dictamen, tanta cárcel y de esta manera, pero ahora los que administran la condenación son otras personas y pueden ser sobornados aquí en la tierra. Pero a Dios, ¿quién lo va a sobornar? O sea, estamos ante el juez de su misma ley y el mismo que condena. Esto es impresionante. Ese juez es único entonces en ese sentido. Lo primero que debemos comprender es el atributo en cuanto a Dios como juez, es el atributo de la omnisciencia. Es decir, que Dios conoce todo de nosotros para juzgarnos. Hermano, no solamente Dios conoce la ley, que es parte de su carácter, mismo carácter de Dios, sino que Él nos conoce a nosotros en lo más mínimo con relación a la ley, a su ley. Y por eso Él es juez. El problema es que la gente ve más a Dios como el Dios de amor, el de misericordia, el de piedad, pero no lo ven como el Dios del juicio, no lo ven como el Dios de la ira, habíamos hecho decir, mucho menos lo ven como un Dios que es el juez. Es más, cuando la gente dice a mí me juzga Dios, no sabe lo que está diciendo. Es más fácil de verdad que nos juzgue los seres humanos a nosotros, porque nosotros los seres humanos somos imperfectos, no conocemos muy bien la ley y no aplicamos un juicio bien, de pronto somos blandengues, pero decirle que Dios me juzgue a mí, eso es terrible. Lo único que debemos decir nosotros es más bien, Dios, ten misericordia de mí, que su gracia venga a mí. Pero yo no sé si usted pudiera orar así. Yo no le puedo orar a Dios de ese Señor, por favor, aplícame tu juicio, aplícame tu justicia o júzgame tú, porque me va a enviar al infierno, porque es lo que yo merezco realmente. Porque es que nuestro juez conoce su ley y me conoce a mí. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 12 hasta el 16. Porque todos los que sin ley han pecado, y cuando aquí dice sin ley, se refiere a la ley judía, es decir, a los 10 mandamientos. Y recuerde que la ley fue dada para el pueblo de Israel, los demás pueblos no tenían la ley, los gentiles no tenían la ley. Entonces por eso dice, porque todos los que sin ley, en este caso los gentiles que no conocen la ley, han pecado, sin ley también perecerán. Aunque ellos no tienen una ley escrita, así como nosotros, ellos van a perecer sin la ley. Y todos los que bajo la ley, en este caso los judíos, han pecado, por la ley serán juzgados. Usted dirá, ¿y cómo así? ¿Pero por qué? Ahora vamos a ver. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, si alguien quiere ser justificado, debe ser hacedor de la ley. Y la Biblia registra ahora que nadie puede ser justificado por la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, vuelvo y aclaro, los gentiles no tienen ley, se refiere a que no tienen una ley escrita, la ley de Dios escrita. Porque cuando los gentiles no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero ahora viene entonces, ¿cuál es la ley que tiene? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y quiero explicar ahí, los gentiles no tienen una ley escrita o una ley visible, pero los gentiles, por haber sido creados por Dios y fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ellos tienen una ley escrita en sus conciencias, en sus mentes y en sus corazones. Es decir, la misma ley moral
la tienen todos los seres humanos, todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia con el pueblo de Israel? Que esa ley moral a Dios le plació darle unas tablas para que Israel las tuviera y las pudiera leer. Pero todos los hombres, al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tienen una ley escrita en sus corazones. Por eso dice aquí Pablo, su conciencia, de acuerdo a lo que ellos hayan hecho con esa ley que les está en sus corazones, los acusa o los defiende. Es decir, las personas saben qué es bueno y qué es malo, y eso saber qué es bueno y qué es malo, aunque no conozcan la Biblia, no importa si son indígenas que nunca conocieron la Biblia, no importa si nunca les llegó el Evangelio, hay una ley en sus mentes, en sus corazones, que les va a acusar o les va a defender de acuerdo a sus conciencias, a lo que hayan hecho. Entonces, de todas maneras, hay una ley que les va a juzgar. Y luego dice, en el día, era donde que quería llegar, en el día, hay un día, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Hay un día, y ese es el que vamos a hablar ahora, en el que Dios juzgará. Lo hará por Jesucristo, porque dice Juan que Dios le dio todo el juicio, o el hecho de juzgar a Jesucristo. ¿Lo juzgará qué cosa? Los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, a la buena nueva. Es decir, ningún hombre se va a quedar, porque Dios va a juzgar los secretos. Todas las personas tendremos un día un juicio donde Dios va a estar como juez. Y eso tenemos que tener comprendido. Por eso veamos nosotros hace 8 días que la imagen de Apocalipsis que nos presenta es una imagen de un cordero inmolado, y nos está hablando del sacrificio de Cristo en la primera venida, pero además se presenta como un león. Y entonces Juan no sabía, bueno, al fin, ¿qué es un cordero como inmolado o es un león que viene como a juzgar? ¿Quién es él? ¿Y cómo va a venir Jesús? Él va a venir en un caballo blanco con sus ángeles, dice, en batalla, y viene a batallar. Él viene en conquista, viene a reinar. Es decir, los judíos en la primera venida, porque así se profetizó, esperaban un libertador, pero no de sus corazones, sino un libertador físico. Por eso cuando Jesús viene como un manso, en un pollino, y no en un caballo, sino entró en un pollino como trayendo la paz, por eso le crucificaron. No, usted no es el Mesías. Ellos esperaban un libertador literal, físico. Ellos esperaban que el Mesías era aquel que los iba a redimir del imperio romano. En la primera venida Jesús llegó como un cordero y fue crucificado como un cordero. En la segunda venida va a venir a conquistar, va a venir como juez, va a juzgar a las naciones, mi amado hermano. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. El pastor Paul Wasser, refiriéndose a esta parte, dice lo siguiente: las escrituras nos enseñan que Dios es un soberano santo, justo y amoroso, que se ocupa del bienestar de su creación. Un soberano como ese debe administrar justicia al recompensar lo bueno y castigar lo malo. Debido a la santidad, justicia y omnisciencia de Dios, todas las criaturas pueden tener la confianza de que Él las juzgará según las normas más estrictas de justicia y de equidad. Una vez más debemos reconocer que el juicio de Dios no es injusto ni cruel, sino una consecuencia inevitable de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que renuncia a juzgar la maldad no sería bueno ni justo. Una creación donde donde no se refrene ni se juzgue la maldad, pronto se autodestruiría. Entonces las características que presenta Dios aquí son impresionantes, porque el juez lo que va a defender en su juicio es el carácter santo y justo de Él. Entonces su ley, como legislador, su ley viene de su carácter santo y justo. Y a nosotros quebrantar esa ley, estamos denigrando de su carácter, de su justicia, de su santidad. Y entonces Él tiene que venir a juzgar. La palabra juez significa juzgar, gobernar, tomar decisiones. Entonces, ¿quién es un juez? Uno que juzga. Y Él es el único que tiene derecho a juzgar.
Los juicios que hacemos nosotros son juicios a priori, son juicios que uno puede ver solamente superficialmente. Por eso Jesús dijo, no juzguéis mejor. Y cuando dice que juzguemos, hagámoslo con justo juicio, ¿ya? Pero al final dejemos todo mejor a Dios, ¿no? Que Dios sea el que se encargue. Porque nosotros no somos personas perfectas para emitir un juicio. Pero el juez juzga perfectamente, porque es que Él es, además de que Él es Dios eterno, soberano, Él es omnisciente, todopoderoso. Hermano, no se le va a escapar nada. Todos los atributos son de Dios y Él va, a cada atributo va a responder a lo que Él es. O sea, debe manifestarse el carácter de lo que Él es. Y Él es juez y eso se debe manifestar. Entonces el juez debe juzgar, gobernar. Él es el único que puede gobernar y Él es el único que puede tomar decisiones. Dios tiene el poder para tomar las decisiones de ver a quién envía al infierno y a quién envía para el cielo. Es una decisión de Él. Entonces es muy impresionante así. Entonces Dios posee dicho atributo. Él es el juez de toda la tierra, de todos, y es juez justo, como lo dice la Escritura. Ahora vamos a Génesis 18, lo veíamos hace 8 días. En Génesis capítulo 18, cuando está hablando con Abraham, que va a destruir a Sodoma y a Gomorra y no lo quiere pasar por alto. Y cuando Él le dice a Abraham lo que va a hacer, entonces Abraham comienza a interceder. Pero mira lo que dice el versículo 18 con relación a Dios. Abraham no queriendo que Dios destruya a Sodoma y a Gomorra, porque allá está su sobrino Lot. Entonces Él dice, habiendo 18, ¿qué le dije yo? 25, perdón. Génesis 18, 25, ¿sí? Correcto. Génesis 18, 25. Entonces Abraham dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Ahora Abraham está diciendo esto porque él está pensando en su sobrino Lot. Por lo que él dice esto, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Y cómo responderíamos ahí? Obvio que sí. Pero yo quería rescatar esto, el juez de toda la tierra. ¿Quién es Dios? El juez de toda la tierra. Eso es lo que dice Abraham. Y todos los patriarcas, las personas conocen eso, que Dios es el juez de toda la tierra. Ahora, mire el salmista lo que habla acerca de este juez, que además de que es juez de toda la tierra, es un juez justo, es un juez recto, es un juez intachable. El Salmo 7:11. Vamos a ir ahí. Salmo número 7, versículo 11 y 12. Creo que también lo tratábamos hace 8 días. Dice, Dios es juez justo. Ahora, esa palabra que está ahí, justo, significa muchas cosas. Significa recto, significa intachable. Santo. Dios es un juez, pero ¿cómo? Recto, intachable, justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero mire lo que dice ahora ese juez justo. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya el arco y lo ha preparado. Hay una parte que aparece ahí, la vamos a estar hablando el domingo, que es el arrepentimiento. Aunque Dios es justo, dice, y aunque Dios está airado con el impío todos los días, hermano. Cambiemos esa, de que usted le vea a un amigo por ahí impío porque no es creyente. No es creyente, usted sabe que no es creyente, así sea su familiar, así sea su mamá. Si no es creyente, usted no le puede decir que Dios lo ama. Usted tiene que decirle, Dios está airada con usted, mamá, o el cónyuge. Dios está airado contra usted. Dios está airado contra fulano de tal, así sea mi hermano, mi familia. Dios está airado. ¿Por qué? Porque dice que Él está airado con el impío todos los días, porque el impío es un pecador. Es decir, el impío es una persona que vive a espaldas de Dios, no toma a Dios en cuenta.
Y como no toma a Dios en cuenta, Dios no está así, ay, yo quiero que venga, pobrecito, venga a mí. No, Dios está airado, Dios está que le suelta, Dios está que le abre las puertas del infierno para enviarlo allá. Ojalá miráramos así y tuviéramos esa perspectiva de Dios. Dios está airado con los impíos, quiere abrirle la puerta del infierno para enviarlos. Y entonces dice el versículo 12, si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Qué está esperando Dios del impío? Que se arrepienta. ¿Para qué predicamos nosotros el evangelio? Para que la gente se arrepienta. Porque el juez está ahí. El juez de toda la tierra está airado. El Señor juez justo dará su corona de justicia. Y esto lo dijo Pablo antes de morir. Segunda de Timoteo 4. Vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía de qué manera iba a morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ojalá pudiéramos llegar a esa convicción. Ya estoy pronto para morir. He peleado la buena batalla. Mire lo que Pablo está diciendo de yo aquí en la tierra pude pelear la buena batalla. He acabado la carrera, es decir, no la dejó en la mitad. Él acabó la carrera para el cual Dios lo trajo. He guardado la fe. Pablo estaba seguro de que había conservado la fe, se había acrecentado todo el tiempo de su vida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Él sabía, me está guardada la corona de justicia. Y una corona de justicia. Dice, la cual me dará el Señor. ¿Y cómo lo llama? Juez justo. ¿Cómo llama a Jesucristo? Juez justo. Lo mismo que ya hemos visto ahora en Salmo, el juez justo. Pero dice que ese juez justo me dará una corona de justicia. El Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué es amar la venida? Según vemos ahí como el apóstol Pablo. Es decir, ya estoy listo para irme, Señor. En cualquier momento que me llame, estoy preparado. ¿Por qué? Porque peleé la buena batalla, porque acabé la carrera que me diste, porque guardé la fe. Todo esto lo hice esperando tu venida. Ya estoy listo y amo tu venida. Entonces los que estén así como Pablo y reconocen que Jesús es el juez justo, Dios les va a dar una corona de justicia. Dice, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, en la venida del Señor es que aparecerá el juez. Ahora no. Es más, ahora ¿quién es Jesucristo? Sabemos que vino como un cordero, murió, resucitó, pero la Biblia lo presenta como nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Hijitos, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Él es nuestro abogado ahora. Pero cuando Él venga por segunda vez, cuando el Padre diga ya es hora y el Hijo venga, suene la trompeta y aparezca en las nubes, ese es el juez que viene. Ya no hay nada que hacer. Los hijos saldremos a recibirle, encontrarnos con Él como cantábamos ahora, cuando ya se pase lista. Pero los impíos, los que no se convirtieron, los que no son regenerados, los que no se arrepintieron, como dice aquí la Escritura, van a temblar. Porque es el juez el que viene. No es Diosito el que viene, no es mi Diosito ni mi papito el que viene, es el juez. Viene a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Después le doy ese texto. Dios es el juez de todos. Hebreos 12. Ahí adelantico. Hebreos capítulo 12 lo presenta como el juez de todo. De todos. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién nos hemos acercado? A Dios el juez
de todos. Es decir, cuando nos acercamos al cielo, se le llama el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, se le llama la Jerusalén celestial, la columna de muchos millares de ángeles, se le llama la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, pero se le llama a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Varias indicaciones para decir a quién nos acercamos nosotros cuando vayamos al cielo, pero aparece una descripción allí impresionante que nos hemos acercado, es a Dios el juez de todos. Es el juez de todos, no se va a escapar ni uno, el primer hombre creado y el último que nació. Todos, no hay uno que se escape, sea un niño, sea un anciano, todos, porque Él es el juez de todos, solamente de los creyentes. Alguien creerá por ahí que se le va a escapar a Dios, pero si Dios tiene billones y billones de personas, ¿cuántas personas hay, caramba? ¿Cómo Dios va a coger, hermano? No. Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, y eso es impresionante. Ahora, la Biblia nos habla del justo juicio que Dios va a llevar a cabo. Siendo Él el juez que viene a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, la Biblia claramente nos habla del justo juicio de Dios que se llevará a cabo por ese juez. Dice que está establecido para los hombres que haya un juicio. Hebreos 9, ya que estamos ahí en Hebreos 9, 27, y muchos tal vez conocen este texto, pero como que no se tiembla. Él viene hablando de que el sacrificio de Jesús fue uno solo. Y luego dice el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué es lo que él quiere decir? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Él está hablando de que el sacrificio de Cristo fue una sola vez. El sacrificio verdadero para perdonar los pecados fue uno solo y hecho por una sola vez por un solo personaje, Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro salvador. Tanto para la gente del antiguo pacto como para el nuevo pacto, para todos los hombres del cual Dios es juez de todos, el único camino de salvación es Jesucristo. Y entonces aquí dice, un solo sacrificio como está establecido, que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola, no hay reencarnación. No hay reencarnaciones. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. El juicio. Los hombres mueren y el juicio. Mueren y el juicio. Es decir, nosotros vamos a morir como todos los hombres han muerto. ¿Y qué es lo próximo que nos espera? El juicio. Algún creyente va a decir, ¿cómo así? Pero Pablo dice que muero y me voy a estar con él. Sí, el creyente tiene esa prerrogativa de Dios, esa bendición de que muere y puede estar presente a Dios en el espíritu. El cuerpo está aquí abajo, o se pudre. Pero cuando Él venga por segunda vez para establecer el juicio, tiene que haber una resurrección y tiene que encontrarse con su espíritu, y ahí está para luego, dice que seremos resucitados para recibir al Señor en el aire, para luego venir y ser juzgados. No podemos seguir sin ser juzgados. Y los impíos también van a resucitar. Su espíritu, el impío cuando muere, su alma o su espíritu se va para el infierno de una vez. No será un infierno fuerte, un infierno. Él está sufriendo ya en el infierno, pero cuando resucite también se va a unir para el juicio y luego para enviarlo al lago de fuego. Entonces va a haber un juicio. Dios ha establecido un día para ese juicio. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note que es lo mismo.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es impresionante. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, Dios no ha enviado juicios, como yo decía, pero no los ha enviado todos. Dios más se ha refrenado, o Él ha frenado su ira. Él la ha desbordado en algunos casos, como ya hace 8 días, el diluvio, Sodoma y Gomorra, cuando mató a algunos personajes, Coré, la rebelión de Coré, en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira, el rey Herodes, y uno veía esos juicios de Dios derramando su ira. Hoy día lo sigue haciendo, a través de las plagas, a través de situaciones difíciles que uno puede ver. Dios está derramando su ira. A mí me impactó, ¿cómo se llama este país de Centroamérica donde mataron al presidente de Haití? Hace 10 años un terremoto, yo no sé cuántos murieron, ahora otro terremoto y murieron más de 2.000 personas ya muertos. Y alguno dirá, pero Dios se la tiene montada a Haití. Y es un país pobre y miserable. Pero le digo, ¿quién es Haití? Donde más hay hechicería y brujería. Es decir, Dios está airado contra esa nación. Está airado contra Colombia. Él está airado contra las naciones, porque son muy perversas, muy pecadoras. Pero Él pasa por alto muchas veces su mismo juicio, porque lo está reservando para aquel día. Entonces aquí mire lo que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, a pesar de ser ignorantes, de buscar a Dios, lo pasó por alto. Entonces dice: ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué lo hace así? Por cuanto ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hermano, Dios va a juzgar al mundo con justicia. Muchos están diciendo, ¿por qué necesitamos a ese juez? ¿Y por qué el juicio de Dios, hermano? Porque muchos estarán diciendo hoy día, ¿dónde está Dios? ¿Usted no ve injusticia aquí abajo? ¿Sí o no? Vemos injusticia. Y uno quisiera tomar la justicia por su propia mano cuando uno ve la injusticia. A mí me da cosa cuando yo no sé qué esperan. Hay un video, no sé si hay un video, saben que ese es un asesino. Lo cogen preso, lo llevan y tienen que esperar que haya una demanda. Y si no hay una demanda, lo sueltan. Así está en video que lo mató, porque tiene que haber una demanda. Tiene que haber que alguien demande. Mucha gente no lo hace por temor. Y uno dice, qué injusticia, ¿no? Ese señor, ¿dónde fue? En Barranquilla, creo, no recuerdo, en Medellín. Violó un poco de niños. Y lo iban a soltar. Un juez, dejarlo libre. Cuando la misma corte ha hecho unas leyes de cadena perpetua para ese tipo de personas. O sea, uno no entiende, uno dice qué injusticia, y uno dice, Dios, como quisiera gritar, ¿dónde está Dios? Dios dice, espere, yo ahora estoy ordenándole a los hombres que se arrepientan. Si no se arrepienten, hay un infierno. Es impresionante, pero Dios va a juzgar al mundo con justicia. Esa palabra es tremenda, juzgará al mundo con justicia, es decir, Dios va a mirar su ley. El juez va a mirar su ley y va a mirar el comportamiento de cada persona con relación a su ley, y así va a ser el juicio. Eso es juzgar con justicia por aquel varón a quien designó por Cristo, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Es decir, Dios, en este caso a los creyentes, Dios les dio fe, obviamente. De todas las palabras pronunciadas vamos a dar cuenta en aquel día, no solamente de las cosas que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer en cuanto a su ley, sino de lo que hayamos dicho. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 36. Este es el juez.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, sin sentido, es decir, Dios aún está midiendo lo que hablamos. Dice que de ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y luego dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque alguien dijo, y es muy verdadero, ¿quiere conocer el corazón de una persona? Oiga lo que habla. Tal vez por eso muchos no hablan mucho. Pero escuchemos a una persona hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nosotros expresamos lo que tenemos en el corazón, o lo que pensamos lo expresamos por nuestros labios. Cuando él dice aquí que de toda palabra daremos cuenta, es porque las palabras nos dicen quiénes somos. Por eso dice el texto, por tus palabras serás justificado. Y en este caso sería las palabras de una persona que pudo creer en Jesús, que pudo invocar su nombre, que pudo reconocer su pecado, que dijo, Dios perdóname, que pudo creer en Jesucristo y dijo, creo que tú eres el sacrificio perfecto para la salvación de mi alma. Y él confesó eso y será justificado. Pero por tus palabras serás condenado. Porque si no acudió a Cristo con sus palabras, entonces sencillamente fue un incrédulo y expresó su incredulidad. Decíamos nosotros el domingo, era eso. Toda desobediencia es incredulidad. Porque es que la obediencia es coger la ley de Dios y decir, Señor, tú eres el juez, el legislador, diste unas leyes y eso que dice es tu carácter, así que yo obedezco porque es tu ley, yo la obedezco, Señor, pero cuando yo la desobedezco, estoy siendo un incrédulo, estoy siendo, ¿qué veíamos el domingo? Rebelde, obstinado, que todo eso termina en idolatría, porque entonces rechazamos a Dios, su palabra, por mi palabra o por la palabra de otros. Es que aquí no hay otra cosa. Toda persona que rechace la palabra de Dios, toda persona que rechace el evangelio, está rechazando al juez. ¿Y por qué lo está rechazando? Por su propia palabra o por la palabra de otros. No es por nada más. Es decir, está dejando a Dios y se está creando a sí mismo Dios o se está haciendo otro Dios. Pero eso es idolatría. Por eso, mi hermano, usted y yo, gracias a Dios que nos sacó y que nos puso a conocer su palabra, su evangelio, a entender su ley y decir, aquí estoy rendido para obedecerte, para hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres el juez. Yo respeto esto. Y si no, en aquel día, mis palabras me van a condenar. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora yo estoy cogiendo, y al final le voy a explicar, pero estoy cogiendo todo, porque Dios es el juez de todos. Dios es el juez de todos los hombres. Entonces estoy metiendo tanto creyentes como impíos en lo mismo, porque hay un solo juicio, aunque ahora le explico. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y aquí parece que es para creyentes. Se cree que esta parte es para creyentes, específicamente 2 Corintios 5:9, para creyentes. O sea, es un mismo juicio, pero aquí se refiere el juicio a los creyentes. Yo diría, hay dos, bueno, es un solo juicio, pero en dos partes. Aquí está la primera parte, ahora le muestro la otra. 2 Corintios 5:9. Segunda de Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes. Cuando dice aquí ausente, es estar ausente del cuerpo, ausente del Señor. Presente en el Señor, presente al Señor. Ausente del Señor sería, o sea, quedar en la tierra, pero presente del Señor es morir, ¿no? Entonces así procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, dice Pablo. En otras palabras, sea que esté vivo, yo le agrado, sea que me muera, estar contigo, yo le agrado. ¿Por qué? Verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
Él es el juez y hay un tribunal para que cada uno, hablando de creyentes, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para creyentes. 12. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es decir, dice Pablo, yo persuado a los hombres, persuadimos a los hombres a que se arrepientan, a que tengan fe, pero a Dios, ¿quién lo puede persuadir si Dios conoce nuestros corazones? Por eso todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, Dios le va a pagar a cada creyente de acuerdo a su obra. Ahora, este juicio, el tribunal de Cristo, o este juicio para cristianos, no es un juicio para salvación de condenación, sino que es un juicio para recompensas. Esa es la gran diferencia. Hay un solo juicio, pero en ese juicio se divide en dos. Uno para creyentes, ya son salvos, y Dios los va a recompensar o no, de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en nuestro cuerpo, mientras estaba como cristiano en la iglesia. Y Dios va a mirar otra vez, ¿y cuál va a ser la varita para medir? Los 10 mandamientos, hermano. Su palabra, su ley. Esa va a ser la varita. Y ahí va a coger el Señor. Muchos, como decía el domingo, estos sí, estos no. Pues esos que no, ahí ese día van a, me va a doler. Pues hermano, hagámoslo aquí. Otra vez entonces el Señor manda a los cristianos a que se arrepientan. Porque ese día del juicio va a venir. Se le llama el juicio del gran trono blanco, y ahí es donde quiero hacer la pequeña diferencia. Apocalipsis 20, vamos a ir allá. Hay quienes, teólogos, que hacen la diferencia. El tribunal de Cristo es para cristianos, el gran juicio del trono blanco es para impíos. No, es uno solo. Yo creo que es uno solo. Obviamente que cuando habla del tribunal de Cristo se está refiriendo más que todo a creyentes, y cuando habla del gran trono blanco se está refiriendo más que todo a los impíos, pero es uno solo. Apocalipsis 20:11. Aquí usted va a ver que es prácticamente impíos, pero ahí están los creyentes. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco. Vamos a comenzar definiendo trono blanco. ¿Por qué trono blanco, hermano? Porque habla de pureza, de justicia perfecta, la santidad de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron, pero no pudieron esconderse. El cielo y la tierra. El cielo aquí serían todos los ángeles caídos, y la tierra pues todos los hombres. Huyeron. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, todo tipo de muertos, de pie ante Dios. Padre, yo me imagino esta escena. Todos los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y escuche, y los libros fueron abiertos. Los libros, no dice cuántos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Ven que están los creyentes ahí? Dice, los libros fueron abiertos, y la gente tiene miedo. Los ángeles ahí, en el cielo y la tierra, tienen miedo ante ese juez. Y los libros fueron abiertos, pero dice que fue abierto otro libro, el cual era, o sea, que este es para los cristianos. Fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Este es el de los cristianos. Y escuche, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto no es que usted crea que hay un libro literal, una computadora, pero lo que está diciendo, en otras palabras, es que Dios tiene el registro de cada persona.
desde que nació hasta que murió, lo que hizo en la tierra. Usted y yo haciendo cosas para que no nos vean los hermanos, para que no nos vea el pastor, que el pastor no se dé cuenta, que mi esposa no lo sepa, que mis hijas no me van a dar cuenta, que mi familia por favor no lo sepa. Es más, lo hago solito cuando nadie me ve. Estoy solo en mi casa y ahí lo hago solito y nadie me ve. Y los libros están escribiendo cada situación que estoy haciendo en lo secreto. Y cuando dice que serán abiertos, este será un juicio público, delante de todos los demás. Ay, Dios mío. Pero sigo leyendo. Dice que fueron abiertos los libros, fueron juzgadas, ahí está el juez, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mire, como si fuera poco, y el mar entregó los muertos que había en él. Alguien dice, no, yo me caí en el mar, lo tragó un tiburón y hasta luego. No, señor, lo devolvieron. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Usted lo notó? ¿Cuál es el juicio de los cristianos aquí? Su nombre, Orlando Rodríguez, aparece registrado en el libro de la vida. Quédese ahí. Su nombre, fulano de tal, no está registrado en el libro de la vida, al infierno. Porque si no está en el libro de la vida, está en los libros. Y en esos libros está todo lo que usted hizo, todos sus pecados están ahí y esa es tu condenación. Tu nombre, Orlando, está en el libro de la vida registrado. Cristo ya pagó por ti. No hay juicio para ti. Tu juicio es distinto. ¿Qué hiciste con tu vida de salvación? Ya fuiste salvo, fuiste justificado. No te van a enviar al infierno porque no hay pecado que te acuse. Pero si hay una ley santa de Dios a la cual debiste temer, obedecer. Desobedeciste, no desobedeciste, aquí hay premios. Desobedeciste, aquí hay castigo. Muchos van a perder coronas, otros van a ganar. Se llama, entonces los dos juicios podemos decir así, es un solo juicio, pero en ese solo juicio, lo único que podemos ver de los cristianos, bueno, ya nos dice que cada uno va a recibir conforme a sus obras, según lo que haya hecho, obviamente, pero la gran diferencia es que el libro de la vida los pone aparte, para luego ser juzgados de acuerdo a lo que hicieron, según sus talentos, sus capacidades, mientras fueron cristianos, y los otros van a ser juzgados según sus obras, es decir, sus pecados, pero inmediatamente van a ser lanzados al infierno, juntamente con la muerte y el Hades, como dice ahí la Escritura. 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por ese juez. Y está dando el veredicto. ¿Qué te hace a ti y a mí, a los creyentes verdaderos? ¿Qué nos hace la diferencia con los impíos? Hermanos, nuestro nombre registrado en el libro de la vida. Nada más. Nada más. No son tus obras. No son mis obras. Mis obras como cristiano me van a dar recompensa después, pero la salvación me la da mi nombre registrado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y termino. Cada acción en esta tierra será juzgada. Cada acción en esta tierra será juzgada, tanto para impíos como para creyentes. Eclesiastés, vamos a ir allá. Eclesiastés. Después de Proverbios, encontramos a Eclesiastés por ahí. 11, 9. Eclesiastés 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Miren lo que está diciendo aquí el sabio. Alégrate, joven, en tu juventud.
y tome placer tu corazón de los días de tu adolescencia. Hágale, hágale. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus propios ojos. Sígale nomás. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por eso yo a mis hijas las tengo, a pesar de que ya están viejas, las reprendo. Porque sobre todas estas cosas las va a juzgar Dios. Pero si usted es condescendiente con sus hijos, los deja hacer lo que les dé la gana. Entonces el sabio le dice, alégrate, joven, en tu juventud, hágale. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Hágale, haga todo lo que quiera. Y anda en los caminos de tu corazón y no en los de Dios. Y anda en la vista de tus propios ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas hay un juez que va a juzgar. Entonces, Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12, 13, 14. Dice así: el fin de todo el discurso, esto lo escribió Salomón, el hombre más rico, el hombre que lo probó todo y dijo que era vanidad. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Teme a Dios, ¿y qué cosa? Hay gente que no le gusta esto. Teme a Dios, ¿y qué cosa? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué debo temer a Dios? ¿Por qué debo guardar los mandamientos? ¿Y por qué esto es todo del hombre? Es decir, tú y yo lo único que deberíamos de preocuparnos es hacer esto: tener temor de Dios y guardar sus mandamientos y no más. Porque eso es todo lo del hombre. ¿Y por qué así? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Él es el juez. Hay un juicio que va a venir y Dios va a traer toda obra a juicio en aquel día, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, hermano, arraigar nuestro corazón y decirle a Dios: aquí estoy, no voy a encubrir más cosas, ni delante de ti, ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de nadie, ni de la iglesia, de nada. ¿Por qué? Porque yo no quiero exponerme a aquel gran día. Porque Él es el juez y ese juez lo sabe todo. Amén. No va a pasar por alto nada. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros esta noche.